Sí, Galicia creo que produce unas como 250.000 toneladas de mejillón al año, más de 3.000 bateas, en casi la mitad de todo el mejillón que se consume en Europa. ¿Sí? Si un adolescente de como 14 años le preguntara por qué debería importarle a lo que pasa el mejillón gallego, ¿qué, qué le diría? Bueno, hay esa actividad que remarcas tú, que es muy relevante a nivel social, socioeconómico, porque no solamente es la producción, es la comercialización, es la depuración, es todo el proceso de la cadena de valor, desde que se cultiva hasta que aparece en el plato, ¿no? Para comer, producto como muchos otros productos acuícolas. Y como dices bien, somos el principal productor europeo, el tercer productor mundial, después de China y de Chile. Prácticamente tenemos el 98% en Galicia de la producción española. Queda un poquito más para la zona catalana del Delta del Ebro y más. Y eso significa que hay un sector muy potente, socioeconómico, y muchas comunidades locales, ciudades y poblaciones que viven en torno a ese cultivo. Tú ya lo viste en las rías. Si viste la cantidad de bateas que hay asociadas a las rías, estuviste en Pontevedra, en la ría de Pontevedra. Tenemos la ría de Vigo y luego está la ría de Arousa y también las rías altas. En ría de Ares, Betanzos es otra ría donde hay cultivo de mejillón. La principal es Arousa. Representa el 70% de las bateas que hay en Galicia, está en Arousa. Entonces, eso significa que la dimensión del cultivo, 3.300 bateas, 1.300 bateas, cada batea 500 cuerdas, cada cuerda 12 metros de longitud, eso supone una producción muy potente. Por supuesto, un sector asociado alrededor también potente. Es, 250.000 toneladas anuales. Eso es un valor promedio de los últimos años, pero es verdad que en los últimos 3 4 años ese valor está bajando y ahora estamos en 177.000 toneladas, que está bien respecto a otros productos, a otros cultivos marinos, pero con respecto al propio cultivo de mejillones, supone valores más bajos que los anteriores, ¿no? Ya, y para alguien que nunca ha visto una batea de cerca, ¿puede describir cómo funciona, cómo se cría el mejillón de las Bueno, vías? sí, es una estructura que ya se utiliza desde hace décadas aquí. Básicamente está sobre todo basada en madera de eucalipto, tradicionalmente, y son como vigas que crean un emparrillado, una especie de parrilla, ¿no? Una cuadrícula, desde donde se cuelgan las cuerdas. Hay vigas maestras, vigas más grandes, que soportan otras vigas más pequeñitas, donde se cuelgan las cuerdas. Teóricamente, por cada metro de espacio hay una cuerda, por eso son de 500 metros cuadrados las bateas, básicamente, y cada metro una cuerda. Y son estructuras de 25 por 20 metros, ¿no? Una especie de casi un cuadrado, un rectángulo de 25 por 20. Y son estructuras tradicionalmente de eucalipto, que era una madera que duraba mucho. Ahora hay nuevos elementos, Formex, que son de producción más moderna, o especie de cementos que tienen mayor durabilidad, porque también precisan tratamiento. Estas bateas clásicas de eucalipto, cada cierto tiempo hay que tratarlas y ajustarlas bien. Hay un trabajo detrás. Y estas estructuras nuevas de reciente creación se implantan cada vez más, son de Formex y parece que funciona muy bien, que se incrementa mucho la durabilidad. Pero básicamente es una estructura grande, porque si las viste de cerca, es una estructura 500 metros cuadrados y hay muchas distribuidas en la ría, tanto en la zona interna como en la zona externa. Y es básicamente un emparrillado de maderas desde la que se cuelgan cuerdas y, por supuesto, para mantenerlas a flote hay unos flotadores debajo de las maderas grandes que mantienen la batea a flote y con un u dos muertos. Es decir, cuando decimos un muerto es un trozo de cemento armado que está fijado al fondo con una cadena de forma que la batea no pueda irse a otras zonas con corrientes o oleaje. Están sujetas a lo que se conoce como una especie de ancla, le llamamos un muerto, pero es un trozo de cemento, de piedra enorme que la sujeta al fondo con una cadena. Ya, y esta industria lleva funcionando desde los años 40. Son negocios familiares, unas como 2.300 familias dependen de ella. ¿Cómo era la industria cuando usted empezó a investigar y qué cambios has visto desde Bueno, entonces? yo cuando empiezo en los años 90, el desarrollo grande ya está hecho desde los años 70.
hacia adelante en cuanto al número de bateas, ¿no? Entonces el desarrollo potente se ve en las décadas, por supuesto desde que empezó, desde los 40, pero luego desde los 70. Cuando yo empiezo ya en el 96, 97, realmente el cultivo está, en cuanto al número de bateas y demás, está estabilizado, ¿no? Sí que hay cambios en cuanto a la propiedad de las bateas y imagino que ahora cada vez es más grandes. Sigue habiendo batea por productor, pero también hay cambios en el sentido de venta y de compra-venta de bateas, quizá menos en productores únicos y más en grandes propietarios. Eso también va cambiando con el tiempo. Hay problema con el relevo generacional ahora mismo. Falta, igual que la pesca, falta que la gente joven se implique en estas tareas de acuícolas. Y eso también cambia un poco la propiedad, ¿no? Que poco a poco. Pero sí, sí que se ve desde mi época, no tanto, porque los cambios más significativos fueron antes, en la década de los 70-80, y desde los 90 está estabilizado el número de bateas en cuanto a las rías, está más o menos estable y ligado a la capacidad de carga del sistema, y no hay grandes cambios en ese sentido. Ya, y su investigación se centra en el piso, los hillos que el mejillón produce para agarrarse a las cuerdas. Sí, Sí, ¿qué, qué descubrió sobre lo que bueno, pasa? entre otras cosas, es una derivada de un esquema mayor de investigación. Es decir, trabajamos con ecología y fisiología de los organismos en el escenario de cambio climático y el conjunto de respuestas que los organismos ejecutan ante cambios en el medio ambiente de forma natural, ¿no? Los ciclos de cultivo no se parecen nunca un año a otro en cuanto a temperaturas, salinidad, índice de afloramiento, que es el upwelling, famoso de inglés. Entonces, eso te obliga a estudiar de forma continua las respuestas, el conjunto de respuestas que ellos ejercen o llevan a cabo en cultivo. El caso del viso es relevante porque es el que sustenta el cultivo. El mejillón, a diferencia de otros organismos que cultivamos, por ejemplo, peces, no hay que construir jaulas ni hay que dar pienso para que coman. El mejillón se pega solo y filtra de forma natural. Entonces, es investigar la capacidad de sujeción y la fuerza de esos filamentos que genera de forma natural, que es una proteína, colágeno, que se puede romper en aminoácidos y se puede investigar de forma cualitativa. Es crucial porque cualquier fallo en el sistema de esos filamentos, por corriente, por predación, por competencia, por exceso de peso y demás, hace que el organismo se rompa de la cuerda y se vaya al fondo. No muere porque se va al fondo, pero a nivel de producción para el productor es igual que se desprenda que muera, es pérdida de biomasa. Entonces, como es una respuesta primaria y es un organismo que es sésil y gregario, es decir, vive quieto en un sustrato, fijo en un sustrato, y haciendo piña con otros, a nivel evolutivo, estas propiedades son muy relevantes. La piña da más fuerza a la población en cuanto a eficiencia reproductiva y en cuanto a, bueno, lucha contra agresiones externas o contra predadores. Y estos filamentos del viso son los encargados de hacer la sujeción. Son fibras naturales que secretan con el pie después de hacer quimiotaxis en el sustrato y generan una fuerza que casi siempre sobrepasa la fuerza que el escenario contrapone, es decir, una corriente, un oleaje, una ola o la fuerza de un predador, casi siempre esa fuerza del viso está por encima, si no, no habría cultivo. Ya, y en un estudio comparó mejillones gallegos con mejillones del Mediterráneo, de Túnez, y los gallegos sufrían mucho más. ¿Por qué los gallegos son más vulnerables? Bueno, a ver, en Galicia cultivamos el mejillón del Mediterráneo, que es Mytilus provincialis. Esta especie está adaptada a condiciones muy cambiantes porque el Mediterráneo alcanza temperaturas en Túnez o en Cataluña o en Italia. En verano alcanzan temperaturas de 30 grados, 29-30 grados. Pero en Galicia tenemos un sistema natural de refrigeración, que es el afloramiento, que es el afloramiento costero, el upwelling, que básicamente es en función de los vientos, en el caso viento del norte, hay una corriente superficial que es transportada fuera de la ría. Y de la plataforma viene ocupando ese volumen una corriente fría desde la profundidad y rica en nutrientes.
ese proceso natural de afloramiento, ¿no? De emergencia de aguas frías, hace que tengamos temperaturas mucho más benignas para el cultivo que no en el Mediterráneo. Entonces, la diferencia, esto marca una diferencia fundamental, porque aquí nunca tendremos temperaturas por encima máximos 22, 21 grados hace 3 años en las rías, pero difícilmente alcanzamos más de 22 grados. Y esto marca una diferencia tremenda con los mejillones de otros sitios como Túnez o Cataluña o Italia, donde las temperaturas que obtienen llegan a 30 o más en agua. Entonces, a nivel metabólico y fisiológico, está claro que estos cambios son brutales para que el mejillón se adapte a cada zona. Entonces, quisimos hacer esos estudios porque, siendo la misma especie, podemos tener un espejo un poco de las condiciones que en el futuro podría haber si el cambio climático sigue operando como está operando, con un calentamiento brutal, con una acidificación del océano también brutal. Si ese escenario prosigue, tenemos capacidad de ver cómo responden las especies a escenarios que creamos en laboratorio. Y era un espejo fantástico para ver cómo esos mejillones de otros sitios, ya adaptados naturalmente a esa temperatura, funcionan y responden con respecto a los nuestros. Si le pidiera una predicción, ¿cómo va a estar la industria mejionera gallega en como 20 o 30 años? Difícil. A los científicos nos gusta, o sea, usamos modelos y hacemos y modelos de predicción, pero los modelos siempre luego hay que validarlos con datos reales, ¿no? Hay que ver hasta qué punto el modelo refleja la realidad o no. Ahora mismo los cambios que se producen son tan rápidos en tan poco tiempo que es difícil un valor. Hay calentamiento de las aguas, sin duda. Repito, aquí en Galicia lo sufrimos menos por el sistema natural que tenemos de afloramiento y eso nos mantiene el agua más fría que en otros sitios. Pero hay acidificación oceánica y acidificación costera, es decir, las aguas cada vez son más ácidas por exceso de CO2 en la atmósfera, el océano que capta ese en torno a un tercio de ese CO2 que hace que la atmósfera sea más respirable para nosotros, pero la cara B es que en el océano se hace más ácido. Y eso ya está operando. Ya sí que hay datos, no son modelos de predicción. Ya hay datos que te dicen que la caída de pH es significativa. Entonces significa que las especies ya están haciendo ahora mismo estructuras de carbonato cálcico, concha, no solo mejillones, sino moluscos, decápodos, artrópodos, corales, todos los que producen un caparazón, que suele ser de carbonato cálcico, ya lo están secretando en condiciones más ácidas con respecto a la era preindustrial. Entonces, cuando ponemos en unión temperatura, acidificación, contaminación, que la hay en las rías, ¿no? De forma recurrente, aparecen en prensa siempre diferentes eventos de vertido, contaminantes, contaminación química, biológica, por metales, fitoplancton tóxico. Pones todo en la misma ecuación, es muy difícil hacer una predicción. Es más, no me gusta mucho hacerlas, porque luego ya la realidad se encarga de que te quedes corto o que te vayas largo. Lo relevante es ir obteniendo datos, ver cómo responden las poblaciones a escenarios muy cambiantes de un año para otro. Entender que la foto que hacemos de un año no vale más que para ese año, porque al año siguiente hay otro escenario ambiental, hay otro régimen de vientos, puede haber otro régimen de temperaturas, otro régimen de acidificación, y entonces la foto que tienes de un año ya no vale para el año siguiente. Imagínate ese escenario como preguntas con 20 años. Es muy difícil. Es más, o de otra forma, si hace 20 años preguntáramos qué escenario habría en el 2000, cuántas temperaturas y demás, a lo mejor la gente diría, no, no creo que haya problemas. Y sin embargo, sí los hay. Ya, ¿y qué pueden hacer los mejioneros ahora mismo para adaptarse? ¿Y ya están haciendo cambios en las rías? Bueno, sí, quizá el cambio más relevante últimamente para el cultivo es el acortamiento de los ciclos. Se vende cada vez mejillo más pequeño, porque el mercado, sobre todo internacional, le apetece más ese mejillón pequeño. Tú vas a la Bretaña francesa, a Brest, o vas a Países Bajos, o vas a Bélgica, y los mejillones que se consumen son pequeños. Vale, seguimos en el mercado y producimos cada vez más pequeños. Es decir, el cultivo clásico que antes era 18 meses, ahora en 10 12 meses puedes tener una cosecha. En concreto, nosotros estamos ahora investigando si esa acción de reducir el tiempo de cultivo, porque vendemos antes,
tiene un impacto en las poblaciones futuras. Es decir, si sacamos mejillones antes de tiempo, con respecto a hace unos años, es posible que le estemos dejando menos tiempo para reproducirse. Y eso enlaza con la escasez de semilla de mejillón que sí que tenemos actualmente en nuestro sistema. Cada vez los mejillones encuentran menos semilla para recoger en la roca y situar en la batea para cultivar. Y nuestro proyecto actual va un poco de eso. Básicamente es para ver si podemos decir que no todo es cambio climático, lo que está pasando. Hay muchas cosas que están operando con el cambio climático, pero la idea nuestra es ver si es posible determinar que hay un porcentaje en ese topic que es escasez de semilla de mejillón para cultivar, que ocurre a nivel internacional, desde Escandinavia hasta nosotros. Hace 2 años estuve en un workshop en Holanda donde el título era más el seed scarcity, o sea, escasez de semilla de mejillón en todo el Atlántico, para Francia, para Países Bajos, eso está pasando. Nuestro proyecto trata un poco de dar luz sobre si además de cambio climático, que sí o sí está operando, el propio sistema nuevo de cultivo, que es acortamiento de los ciclos, estamos reduciendo las ventanas de reproducción, está habiendo problemas con la reproducción efectiva, gametos que se desprenden al mar, larvas que se nadan en el mar y luego se fijan en la costa, si eso está haciendo que las poblaciones cada vez sean menores. Mientras no haya datos no vamos a poder decir nada, obviamente, pero básicamente queremos certificar que no todo es cambio climático y hay cierta parte del laboreo siguiendo el mercado, obviamente, que puede estar haciendo que las poblaciones tengan más problemas. Esto pasó hace años, en los 80, con la pesca. Una campaña famosa en los 80 de pezqueñines, no gracias, hay que dejarlos crecer, era el eslogan de la campaña. No pesques pequeños, porque esos pequeños van a ser los que van a ser padres y madres de las futuras generaciones. Básicamente es lo mismo para el caso del mejillón, determinar si ese efecto existe o para eso nos planteamos hipótesis y las llevamos a cabo. Ya, y en una como escala de 1 a 5, siendo 5 lo más urgente, cómo de urgente es la amenaza de cambio climático para la agricultura gallega? No, es 5, sin duda. Pero repito, hay muchos factores. La historia es que el cambio climático que generamos nosotros con nuestra forma de vivir, básicamente niveles de CO2 y demás, es muy difícil de acotar, porque no gobernamos las corrientes, no gobernamos la acidificación, no gobernamos, o sea, la gobernamos si paramos de repente de expulsar CO2, pero parece que no va a ser posible. Que desde mañana tengamos un planeta con cero emisiones, obviamente. Entonces, eso no va a parar. Pero sí que hay urgencia, desde mi punto de vista, para abordar otros problemas que sí son nuestros y tiene que ver no con el cambio climático, sino con nuestra forma de vivir en el ecosistema rías. Tiene que ver con los vertidos, con la actividad humana, con la industria, con todo lo que estamos vertiendo, a veces de forma incontrolada, descontrolada, a las rías. Y como siempre se consideró que la tasa de renovación es tan alta, ¿no? Por el afloramiento costero y ese sistema de corrientes que renuevan muy frecuentemente la ría con agua nueva, se pensó que siempre era infinito, que eso podía ser así de por vida. Yo creo que ese aspecto de contaminación, de vertidos, esos efectos acumulativos de todo lo que los daños que estamos generando en el ecosistema, para mí es urgente de tratar. Es Sí. complicado, porque eso es como ponernos un espejo delante y decir, hey, estamos funcionando de forma muy agresiva en nuestro entorno para poder seguir pescando y seguir produciendo proteína animal como la producíamos antes. Y entonces eso es complicado de asumir, pero para mí es urgente. Hay cantidad de información en prensa que reclama estas actuaciones de gestión integral de las rías, hacer un estudio y realmente integral, considerando obviamente el cambio climático, pero también estas acciones que son humanas de la forma de vivir y cómo somos agresivos con el entorno. El mismo entorno donde luego cultivamos y pescamos y queremos coger alimentos. Ya, ¿y a quién me recomendaría entrevistar? Puede ser otro investigadores de IIM o oceanógrafos, biólogos, marinos. Sí, sí, te puedo dar nombres y si quieres a través de correo, colegas de la institución, desde el punto de vista oceanográfico.
Tony Padín es un buen ejemplo, Miguel Gil Coto es otro ejemplo de investigadores con los que colaboro que pueden ayudar. Laura Peteiro también, desde el punto de vista de otros bivalvos como la ostra. Si tuviera una frase para decirle a la próxima generación, ¿cuál sería? Bueno, estamos a tiempo de cambiar las cosas y dejar un entorno más amigable. Corre nuestra conta, porque no es infinito, pero tenemos que hacer el esfuerzo de procurar entre todos hacer autocrítica, convencer al gran público de la necesidad de hacer cambios que vayan en el mismo sistema de One Health, ¿no? De una salud, no se puede separar de la salud ambiental. Es única. El One Health es un concepto único, holístico, y ahí está la humana, salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y los tres patas hay que cuidarlas. Y la salud ambiental es crucial porque es donde obtenemos alimentos. Y yo creo que el mensaje es necesitamos el apoyo de todos para tratar de nadar en la misma dirección.